días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Mauricio y a los organizadores de este evento, que trata sobre un tema muy importante acerca de la posibilidad de un debate razonable en sociedades plurales, sociedades donde los individuos tienen diferentes concepciones del bien, diferentes concepciones éticas, como decía Mauricio, pero también diferentes concepciones morales. Lo que voy a examinar son las condiciones y límites de lo que se denomina razón pública. Me voy a guiar por la teoría de Rawls, porque en cierta medida es paradigmática en su tratamiento de la razón pública. Hay otros tipos de teorías también. Voy a proceder en 5 pasos. Comenzaré explicitando algunos usos conceptuales. Primero, el de razón pública, luego el de condiciones de la razón pública, en tercer lugar, el de límites de la razón pública, y en cuarto lugar, examinaré la razón pública frente a un problema relativo a sus límites, animales y naturaleza. Finalmente, discutiré estas respuestas y obtendré algunas conclusiones. Un modo usual de introducir la razón pública es por referencia al pluralismo de las sociedades liberales contemporáneas. Rawls, por ejemplo, refiere a lo que él denomina el factum del pluralismo. En ocasiones, estas concepciones se organizan en sistemas complejos de creencias morales que dan cuenta del valor moral, su origen y sus alcances prácticos. Este es el caso paradigmático de las religiones, o de las religiones tradicionales al menos. En la mayoría de los casos, sin embargo, las concepciones morales son menos articuladas, la profundidad explicativa es menor y las guías para la acción más laxas. Pero evidentemente no todos los desacuerdos morales se dan entre religiones. Rawls utiliza el concepto de doctrinas comprensivas para referir a aquellos sistemas de creencias morales que especifican no solo las instituciones políticas, sino un amplio rango de asuntos como lo que constituye una vida valiosa, las virtudes a desarrollar, etc. Doctrinas comprensivas incluyen usualmente posicionamientos metafísicos y epistemológicos acerca de las creencias morales. Rawls refiere a doctrinas comprensivas religiosas, morales y filosóficas. Como ejemplos, menciona las religiones, el kantismo y el utilitarismo. ¿En qué sentido es el factum del pluralismo problemático? La respuesta rawlsiana corriente en la discusión es que presenta un problema para la legitimidad y estabilidad de la estructura institucional de la sociedad. Del pluralismo de concepciones morales se derivan diferencias morales profundas al evaluar leyes, normativas y políticas públicas. Este es el caso, por ejemplo, mencionado por Mauricio del aborto, pero también de la presencia de la religión en la vida social, de la eutanasia, del uso de drogas, pero también de cosas que parecen tan alejadas como políticas tributarias. Consideren, a modo de ejemplo, una discusión sobre políticas de natalidad entre un utilitarista del total y un católico. Para el primero, el utilitarista del total, la vida desgraciada de un ser futuro potencial es una razón suficiente para evitar su existencia, así como la vida feliz de un ser potencial es una razón suficiente para hacerlo existir. Para el segundo, un católico, los estados mentales hedónicos de un ser potencial no constituyen una razón para evaluar la deseabilidad de su existencia. Aquí, como en muchos casos, la discusión alcanza rápidamente un punto muerto. Pero el pluralismo de doctrinas comprensivas no implica solo dificultad o imposibilidad de encontrar puntos de convergencia para establecer leyes, normativas o políticas públicas. Además, y fundamental en la discusión sobre razón pública, si la discusión acerca de leyes, políticas públicas, etc., se organiza por referencia a las doctrinas comprensivas, no se respeta a todos aquellos que no las comparten. Cuando el católico, por ejemplo, refiere a la teología de la animación o de la creación para justificar una prohibición del aborto, no respeta a todos aquellos que no comparten su doctrina comprensiva, incluyendo al utilitarista del total. Y cuando el utilitarista del total refiere a su teoría del valor para justificar el aborto selectivo y la obligatoriedad procreativa selectiva, no está respetando a todos aquellos que no comparten su teoría moral comprensiva, incluyendo al católico. Si los ciudadanos abrazan diferentes doctrinas comprensivas, ¿cómo puede una concepción de la justicia encontrar suficiente sustento para que la sociedad alcance estabilidad en el tiempo? La respuesta apunta a la razón pública. Ella establecería condiciones para el uso público de la razón. La aspiración es que las razones que se articulen sean tales que puedan ser, hay varias versiones, accesibles, aceptables o compartidas por los otros.
El católico y el utilitarista del total deben apelar a razones que puedan ser accesibles, aceptables o compartidas por el otro. Así, se debe recurrir a valores que podamos esperar que todos compartan. De este modo, se descartan aquellas razones que descansan en las doctrinas comprensivas. Dos cualificaciones son necesarias. Primero, la razón pública no implica necesariamente un deber jurídico. Por ejemplo, de acuerdo a Rawls, la razón pública establece un deber de civilidad. Esto quiere decir que es el respeto a los otros los que nos debe llevar a expresar nuestros argumentos por referencia a la razón pública, pero los requerimientos de la razón pública no limitan nuestra libertad de expresión. Se trata, por tanto, de un deber moral no jurídico. Segundo, este deber de civilidad no aplica necesariamente a todas las decisiones políticas, aunque hay interpretaciones que dicen que sí. Según Rawls, por ejemplo, los requerimientos de la razón pública solo aplican a asuntos constitucionales esenciales y asuntos de justicia básica. Los asuntos constitucionales esenciales refieren a los principios generales que especifican la estructura general del gobierno y el proceso político y las libertades básicas. Los asuntos de justicia básica refieren a consideraciones distributivas. Más adelante me referiré en más detalle a este asunto. En asuntos que no expresan esenciales constitucionales o cuestiones de justicia básica, los oficiales políticos y los ciudadanos pueden apelar a sus doctrinas comprensivas, de acuerdo a Rawls. Condiciones de la razón pública. Por condiciones entenderé lo que tradicionalmente se entiende como una condición de posibilidad. Una condición de posibilidad es algo que es necesario para otra cosa. En este caso, aquello absolutamente necesario para el ejercicio de la razón pública. ¿Qué es aquello necesario para que el católico y el utilitarista del total puedan articular razones que puedan ser mutuamente accesibles, aceptables o compartidas? Evidentemente, los puntos de referencia dadores de fuerza normativa no pueden ser las doctrinas comprensivas. La referencia debe ser a valores que los individuos, con independencia de sus doctrinas comprensivas, comparten. Y en una democracia constitucional, estos son valores políticos. La razón pública debe, por tanto, jugarse en el terreno de las razones que expresan valores políticos. ¿Pero qué valores políticos son estos? ¿Y de dónde surge su fuerza vinculante si ella no se retrotrae a las doctrinas comprensivas? Aquí podemos encontrar un continuum de respuestas que se organizan en crecientes grados de idealización. En un extremo encontramos la referencia a los valores políticos que los miembros de las democracias constitucionales efectivamente comparten. Por ejemplo, Klosko, un teórico de la razón pública, sostiene la tesis del consentimiento actual. De acuerdo a esta concepción, la fuerza normativa de las razones públicas depende de su reconocimiento fáctico por los ciudadanos de alguna circunscripción democrática. Sin embargo, la tesis del consentimiento actual no es sostenible. Si la fuerza vinculante de las razones descansa en el consentimiento fáctico, entonces el contenido de estas razones es irrelevante. Así, por ejemplo, si en alguna circunscripción los ciudadanos desprecian el valor de la libertad de expresión, entonces este valor no pertenece a la razón pública. Inversamente, si hay una religión compartida, entonces sus directrices moldearían la razón pública. La tesis del consentimiento actual no da cuenta de la razón pública, y ciertamente no da cuenta de la razón pública rawlsiana. Cuando Rawls refiere a valores políticos compartidos en una democracia constitucional, no está refiriendo a los valores que efectivamente comparten, sino que se está refiriendo a los valores que deben compartir en tanto ciudadanos de una democracia liberal. Se trata entonces de una tesis de consentimiento normativo. Esto quiere decir que hay una serie de idealizaciones a la base de la razón pública. De acuerdo a Rawls, el uso de la razón pública exige que los participantes reconozcan la libertad e igualdad de los ciudadanos y, en base a un entendimiento de la sociedad como empresa cooperativa, exige que reconozcan la reciprocidad y estén motivadas, por tanto, a ofrecer argumentos a los libres iguales que razonablemente pueden esperar que los otros puedan aceptar, en la línea scanloniana a la que refería Mauricio. Expresado de otro modo, los principios políticos a los cuales se puede recurrir en la razón pública son aquellos con los que coincidirían ciudadanos razonables. Y estos son los que caracterizan a los órdenes liberales constitucionales. En último término, se debe reconocer tres principios. Un principio que establece libertades fundamentales, uno que establece la prioridad de este principio por sobre consideraciones del bien común y uno que establece un principio necesario para hacer uso de las libertades. Entre paréntesis, dado que el libertarianismo no reconoce el tercer principio, el de un mínimo necesario para poder hacer uso de las libertades, Rawls considera que está fuera de la razón pública. Límites de la razón pública. Por límites entenderé la posible falta de completitud de la razón pública. Hay dos modos en los cuales la razón pública puede ser incompleta.
En primer lugar, la razón pública puede ser indeterminada. Indeterminación implica que su uso puede resultar en más de una respuesta. En segundo lugar, la razón pública puede ser inconclusiva. Que sea inconclusiva implica que su uso es incapaz de llegar a alguna respuesta. En mi opinión, la indeterminación de la razón pública, su uso puede resultar en más de una respuesta, no es un problema serio. Recordemos que la idea que anima la razón pública es la de ofrecer razones que los otros puedan aceptar, y estas son razones relativas a los valores políticos. Si el uso de estas razones lleva una respuesta, entonces la razón pública ha cumplido con la aspiración. Se ha expresado el respeto debido a los otros. Si el uso de la razón pública lleva más de una respuesta, la aspiración de la razón pública se ha cumplido también. Si hay más de una respuesta posible, entonces se debe proceder mediante mecanismos reconocidos de decisión como una regla de mayoría para decidir entre ellas. De cualquier modo, se habrá respetado a los otros. La inconclusividad de la razón pública es un problema mucho más serio. Por ejemplo, se suele arguir que en temas como aborto, drogas, matrimonio igualitario, el uso de la razón pública es impotente. Argumentar por referencia a los valores políticos no permitiría establecer la mayor razonabilidad de políticas referidas a estos temas por sobre otras. En lo que sigue me concentraré en un tipo especial de casos. Rawls los denomina problemas de extensión. Y él los trata en la sección de liberalismo político denominada aparentes dificultades de la razón pública, lo que ya deja adivinar su posición al respecto. Rawls sostiene que hay 4 problemas de extensión. La extensión de nuestras obligaciones hacia las generaciones futuras, la extensión de nuestras obligaciones hacia otras sociedades, el establecimiento de los principios para el cuidado de salud y un cuarto problema, la extensión de nuestras obligaciones hacia los animales y el orden natural. Este es el que me interesa. Rawls sostiene que este problema de extensión es solucionable de un modo similar a los 3 primeros problemas mencionados, pero esto es sin duda un error. Hay una asimetría fundamental entre las razones de justicia animal y de justicia ecológica, por una parte, y las razones relativas a las obligaciones hacia las generaciones futuras, entre pueblos, y los principios relativos a un sistema de salud, por otra. A continuación examinaré cómo Rawls pretende integrar el trato a los animales y el orden de la naturaleza en la razón pública, y luego explicitaré por qué la asimetría entre este y los otros 3 casos habla contra este uso de la razón pública. Si esto es así, entonces estaríamos frente a un verdadero límite de la razón pública. La estrategia rawlsiana es identificar los valores políticos que están en juego en nuestra relación con los animales y el medio ambiente. Él identifica 3. No olviden que la discusión tiene que ser en base a valores políticos compartidos. Primero, la promoción de nuestro bien y el de las generaciones futuras mediante la preservación del orden natural y sus características preservadoras de la vida. Segundo, el fomento de las especies de animales y plantas en vistas al conocimiento biológico y médico con sus aplicaciones potenciales a la salud humana. Tercero, la protección de las bellezas de la naturaleza con el propósito de la recreación pública y el placer de un entendimiento más profundo del mundo. De acuerdo al entendimiento que Rawls expresa, los animales y la naturaleza están ahí para nuestro uso. Así, la consideración moral de los animales en el espacio de la razón pública ocurre de un modo indirecto. Es nuestro interés en la promoción de nuestro bien y de las generaciones futuras lo que nos lleva a proteger el orden natural porque éste preserva la vida. Es el conocimiento biológico y médico que puede posibilitar lo que nos lleva a fomentar especies de animales y plantas. Y es la recreación pública y el placer de un entendimiento más profundo del mundo lo que nos lleva a proteger las bellezas de la naturaleza. No cabe duda que estas razones, menos una que voy a mencionar, son articulables en el espacio de la razón pública. Podemos relacionar estos intereses con derechos que son parte de la concepción política. Si la sociedad es, como afirma Rawls, una empresa cooperativa entre generaciones, entonces hace sentido querer mantenerla en el futuro. Y es razonable suponer que su mantenimiento requiere condiciones medioambientales, las características preservadoras de la vida. Además, mediante el uso de la razón pública, apelando a valores exclusivamente políticos, se puede avanzar políticas de sustentabilidad y de justicia medioambiental. En ninguno de estos casos requerimos apelar a doctrinas comprensivas acerca del valor de la naturaleza o los animales. El tercer argumento es más complicado. Si bien la recreación pública puede articularse como un argumento político para proteger las bellezas naturales, es discutible que lo mismo pueda afirmarse del goce de un entendimiento más profundo del mundo. No es claro que el goce de una comprensión o entendimiento más profunda del mundo sea un valor político, sino más bien corresponde a una doctrina perfeccionista de tipo intelectual. Pero no me voy a referir al respecto. Pero sea cual sea el caso, ¿son este tipo de argumentaciones apropiadas?
Por razones de tiempo me concentraré en el caso de los animales. La pregunta se puede entender de dos modos. Por una parte, se puede considerar si este tipo de argumentaciones puede dar cuenta de las demandas por protección animal y de justicia ecológica. Por otra parte, se puede considerar si este tipo de argumentaciones puede dar cuenta de las consideraciones valóricas que mueven a muchos a promover la justicia hacia los animales y la justicia ecológica. En mi opinión, este entendimiento es inapropiado en ambos modos. Primero, una demanda característica y básica de la ética animal refiere a la evitación del dolor. Una demanda menos básica, que se cualifica de modos distintos, refiere al daño causado con la muerte. ¿Pueden dar cuenta las razones políticas que Rawls sostiene son articulables mediante el uso de la razón, el uso público de la razón de este tipo de demanda? En mi opinión, no. Si el dolor animal puede promover el conocimiento biológico y médico con sus aplicaciones potenciales a la salud humana, por ejemplo, el uso de animales en la experimentación científica, no parece haber nada que se oponga a este por referencia al segundo tipo de valores políticos. Lo mismo vale cuando la experimentación tecnológica implica acabar con la vida de muchos animales, como es frecuente en los laboratorios. Tampoco es la preservación del orden natural y sus características preservadoras de la vida al que recurre Rawls. Tampoco en encontramos argumentos para evitar el dolor animal. Por una parte, la preservación del orden natural puede requerir el sufrimiento y la muerte de muchos animales, cuando una sobrepoblación amenaza un ecosistema, por ejemplo. Por otra parte, el orden natural no se ve amenazado por el sufrimiento o la muerte de algunos animales. Tampoco encontramos espacio argumentativo para abogar por el fin del sufrimiento animal en la protección de las bellezas de la naturaleza para la recreación pública. En tanto queden suficientes ballenas para regocijarnos y admirar, nada impide la caza de algunas. El argumento desarrollado también se puede extender a otras obligaciones que suelen sostenerse en los debates sobre la justicia hacia los animales. Martha Nussbaum, por ejemplo, alude a la dignidad animal como la posibilidad de vivir de acuerdo a las características propias de la especie. Como vimos, es evidente que los tres argumentos avanzados por Rawls para dar cuenta de los animales y su protección en el espacio de la razón pública, nada se opone a impedir las formas de vida específicas, nada se opone a impedir las formas de vida específicas de la especie animal, al menos en todos aquellos casos en que esto trajese consigo algún tipo de bienestar humano o ventajas humanas. Piensen en las prácticas de producción industrial de la carne y notarán cuán insuficiente es el enfoque de la razón pública así especificado. La promoción de nuestro bien y el de las generaciones futuras al que Rawls alude puede interpretarse como un fin que justifica las vidas de hacinamiento y sufrimiento de la mayoría de los animales de los que nos solemos alimentar. La incapacidad de la razón pública de dar cuenta de las demandas que se presentan en favor de los animales se acentúa aún más al considerar teorías animalistas que reivindican el carácter de los animales como fines en sí, como lo es parcialmente Nussbaum, lo que lleva, entre otros, a eliminar la propiedad animal, por ejemplo. Es evidente que las demandas que se siguen de estos entendimientos son incompatibles con la razón pública rawlsiana. Por cierto, en Teoría de la Justicia, Rawls acentúa explícitamente que en nuestro trato con los animales tenemos obligaciones de compasión y obligaciones de humanidad. La capacidad por sentir, cito a Rawls, la capacidad de sentir placer y dolor y las formas de vida de las que los animales son capaces claramente imponen obligaciones de compasión y humanidad, en su caso. Y también afirma que ellos tienen, por cierto, alguna protección, pero su estatus no es el de los seres humanos. Pero estas obligaciones de alguna protección a las que refiere Rawls no son obligaciones de justicia. Esto es, obligaciones de vida que se expresan por referencia a los principios políticos. Por tanto, presumiblemente, cuando se trata de sopesar estas obligaciones contra obligaciones hacia los seres humanos, poco se opone al dolor animal o a la muerte, al menos de individuos singulares, o a impedir su funcionamiento específico según la especie, al menos en aquellos casos en que esté en función de los intereses humanos. En el mejor de los mundos rawlsianos, Rawls podría, mediante los mecanismos de la razón pública, argumentar en contra del dolor animal y la muerte de animales que no se relacione positivamente con el bienestar humano. Segundo, este entendimiento no puede dar cuenta de las consideraciones valóricas que mueven a muchos a promover la justicia hacia los animales y la justicia ecológica. Rawls, por cierto, está consciente de aquello. Él mismo afirma que si nuestra actitud hacia el mundo es uno de religión natural, podemos pensar que, cito, es errado apelar solamente a estos valores, los políticos, y a otros como ellos para determinar nuestras relaciones con el mundo natural. La solución de Rawls a este problema es específica a la estructura de su teoría de razón pública. Como examiné al comienzo, Rawls sostiene que las exigencias de la razón pública aplican exclusivamente a los asuntos constitucionales esenciales, ¿recuerdan?, y de justicia básica. La solución de Rawls al problema que reconoce al contrastar los valores políticos que él propone con la protección de la naturaleza y los animales, para la protección de la naturaleza y los animales, con la pluralidad de valores que se suelen afirmar,
Su solución, digo, es sostener que en el caso de la naturaleza y los animales no se trata ni de asuntos esenciales constitucionales ni de asuntos de justicia básica y por lo tanto se puede argumentar en base a las propias doctrinas comprensivas. Es por esto que Rawls afirma que la situación de los que abogan por la naturaleza o los animales en base a sus doctrinas comprensivas no es la misma que la de aquellos que rechazan el aborto en base a razones teológicas. Estos últimos estarían en el plano de los asuntos constitucionales esenciales y deben, por tanto, atenerse a las exigencias de la razón pública. Los primeros, por el contrario, no tratan esenciales constitucionales y pueden, por tanto, tratar de convencer a los otros apelando a sus doctrinas comprensivas para luego votar. Como es conocido, Rawls no afirma que la capacidad para ser persona... Para ser persona moral, de acuerdo a Rawls, se requiere tener lo que él denomina los dos poderes morales. Los dos poderes morales es una concepción de la justicia, es decir, el deseo de actuar de acuerdo a alguna concepción de la justicia, y la posibilidad de formar una concepción del bien. Lo que se sigue de esto es que los animales no poseen estos poderes morales. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría de Rawls, ellos no serían ni personas morales ni sujetos de justicia. De este modo, no estarían cubiertos por los asuntos constitucionales esenciales ni por los asuntos de justicia básica que refieren a lo que se deben entre sí las personas morales que son sujetos de justicia. Así, en este sentido, Rawls está en lo correcto al afirmar que en el caso de los animales no se trata de asuntos constitucionales ni de justicia básica y que por tanto es permisible recurrir a las razones que ofrecen nuestras doctrinas comprensivas para tratar de convencer a nuestros ciudadanos y luego votar. Pero tres consideraciones son aquí necesarias. Primero, no es evidente que la distinción que Rawls trata de establecer entre asuntos constitucionales esenciales y asuntos de justicia básica por una parte y cualquier otro tipo de regla por la otra sea sostenible. Es razonable afirmar que muchas reglas tienen alcances constitucionales. Segundo, si la importancia de la razón pública se basa en que en asuntos de coerción estatal apelar a razones que no pueden ser aceptables por los otros implica una falta de respeto, entonces no se entiende por qué esto vale exclusivamente en el caso de los asuntos constitucionales esenciales y de justicia básica y no en todos los otros casos en que se apela a la coerción estatal. Tercero, y más importante, aunque la distinción fuese sostenible, son justamente los presupuestos que están a la base de la determinación de los sujetos de justicia y por tanto de aquellos a quienes proteger y por tanto de aquellos a quienes protegen los asuntos esenciales constitucionales y de justicia básica, los que muchos defensores de los animales y del medio ambiente cuestionan. De acuerdo a muchas de estas perspectivas, los animales son sujetos de justicia y deben ser considerados como tales, lo que implica protección al nivel de esenciales constitucionales y asuntos de justicia básica. Esto no es nada exótico. El anclaje constitucional de los derechos de los animales es una realidad en muchos países, por ejemplo en Alemania. Y en algunos órdenes constitucionales también son realidad los derechos constitucionales de la Pachamama, Bolivia, y los derechos constitucionales de la naturaleza, Ecuador y Colombia, aunque reconozco que esto último es mucho más exótico. Rawls supone el ideal de una sociedad bien ordenada, esto es, una sociedad de cumplimiento perfecto de los principios de justicia. Y en estas sociedades ya están definidos los asuntos constitucionales esenciales y de justicia básica. Así, la posibilidad de que estos cambien en un sentido radical, es decir, no solo mediante interpretaciones y ponderaciones de los derechos en cuestión, sino mediante una extensión de la clase de todos aquellos que se considera como sujetos de justicia y a los que aplican, por tanto, los asuntos constitucionales esenciales y de justicia básica, para incluir a los animales o a la naturaleza, está descartado. Así, en el espacio de la razón pública no es posible recurrir a algo así como el valor en sí de los animales. Para hacerlo habría que considerar los primeros sujetos de justicia, pero por recurso a la razón pública rawlsiana no es en absoluto evidente cómo los animales podrían pasar a ser sujetos de justicia. En un sentido teórico tradicional, el funcionamiento de la razón pública supone presupuestos acerca de la extensión de la comunidad moral, y la de Rawls es eminentemente antropocéntrica, y siendo así, el uso de la razón pública que supone este presupuesto no puede modificarlos. Evidentemente, y Rawls lo sabe, las sociedades concretas no son bien ordenadas y no siempre respetan los derechos liberales que el uso de la razón pública presupone. Rawls propone un proviso, que lo fue modificando en sus últimos libros. Según este proviso es posible recurrir a razones comprensivas si es que, en el debido tiempo, son las palabras de Rawls, se puede presentar una razón política. Su ejemplo es Martin Luther King y sus demandas antisegregacionistas. En su contexto argumentativo, esto vale retrospectivamente.
Situándonos en una sociedad ideal en que se honran los presupuestos de derechos que están a la base de la razón pública, se puede afirmar, mirando retrospectivamente la historia, que los reformadores morales, como Martin Luther King, pueden articular argumentos en base a razones comprensivas, religiosas en su caso, ya que en su debido tiempo se pueden articular razones políticas a su favor, la igualdad entre las razas. En un cierto sentido, los presupuestos normativos de la razón pública rawlsiana suponen un punto de vista que se parece al fin de la historia. Sobre asuntos radicales, como la extensión de la comunidad moral, quienes pueden ser sujetos de justicia, ya está todo dicho. Pero esto no es razonable. Ha habido reformadores morales en la historia de la humanidad. Quizá aún pueda haber algunos en el futuro, incluso de tinte liberal. Quizás el debido tiempo de una sociedad justa, una en que también los animales sean sujetos de justicia, todavía no se presenta. Vuelvo a las condiciones de la razón pública. Vimos que sus condiciones son normativas. Y es la estipulación de las condiciones en cuanto a presupuestos normativos lo que hace posible el uso de la razón pública y simultáneamente determina sus límites. Cualquier intento por integrar en la razón pública asuntos relativos al valor en sí de los animales o de la naturaleza debe, por tanto, reconsiderar sus condiciones. Pero no veo cómo esta reconsideración se puede realizar mediante el uso de la razón pública. Una estrategia disponible es debilitar las idealizaciones a la base de la razón pública, lo que implica debilitar el consentimiento normativo, en pos de un consentimiento fáctico. Así sería posible afirmar que el desarrollo del trasfondo cultural, background culture, dice Rawls, de la sociedad civil, puede llevar a que las razones relativas al valor en sí de los animales o la naturaleza lleguen a ser razones compartidas y, por tanto, razones a las que podemos apelar para articular razones en el espacio de la razón pública. Pero la dificultad de esta estrategia es evidente. Hacer descansar la razón pública en un consentimiento fáctico no solo permite, eventualmente, introducir el valor en sí de los animales y la naturaleza en el uso público de la razón, lo que puede corresponder al interés de los defensores de los animales y la naturaleza, sino que simultáneamente el consentimiento fáctico no puede descartar el apelar a otro tipo de doctrinas comprensivas si estas son compartidas en alguna sociedad, como la subyugación de las mujeres en sociedades eminentemente patriarcales o la prohibición del aborto en todo caso, como lo debiese sostener un católico en razón de la doctrina oficial acerca de la animación y la personalidad. Estamos frente a un límite de la razón pública rawlsiana, uno que no es superable por referencia a su teoría, uno cuya superación exigiría una teoría de razón pública incompatible con aquello que hace la razón pública rawlsiana atractiva. Muchas gracias.